Bueno, vamos largando entonces. Bueno, como ustedes habrán o recordarán, no sé si se recuerda antes del terminar el cuatrimestre y las vacaciones, nosotros terminamos con la unidad 3, que es donde fue el parcial y demás, se terminó con la unidad 3. Ahora nosotros empezaríamos con la unidad 4, ¿sí? La unidad 4 y todo lo que viene ahora, si bien en la unidad 3 tuvimos ya un acercamiento al desarrollo local, que fueron hablando de economías alternativas, bueno, lo más fuerte de economías alternativas viene en esta parte. Por eso nosotros a veces decimos que en términos de esta materia, lo que en general gusta más para, eh, para la carrera de trabajo social es esta parte que viene, en donde trabajamos todo lo que es la economía alternativa. El, eh, entonces empezamos a ver todo lo que es economía social, todo lo que es economías sustantivas. En la unidad 3 empezamos a ver los paradigmas de desarrollo, ¿no? El paradigma de Albó, que nos empezó a acercar. Vimos modelo de país, y en ese modelo de país había un acercamiento a mirar la economía desde otra perspectiva, pero ahora nos metemos más de lleno a ver otras visiones de la economía. En ese marco, la unidad 4, que es la que comienza ahora, va a hablar específicamente de economía comunitaria, que es en realidad una economía vinculada a la perspectiva andina, ¿sí? Que ese es el texto que siempre queremos que lo dé Henry, que es quien lo escribió. Otro texto y otro tema que se ve es la economía social y solidaria, y ahí vemos la economía social y solidaria, cómo se piensa en Europa, ¿no? Porque hay otra perspectiva en otros continentes, y entonces eso lo vemos con Singer, un autor que se llama Singer, y también vemos economía social y solidaria en Latinoamérica y introducimos el tema con una cartilla de economía social y solidaria que tenemos, ¿sí? Estas cosas ya están subidas en el campus, yo lo habilité hoy. En la fotocopiadora ya están para sacar las copias, ¿sí? De esta unidad. ¿Alguien fue a la fotocopiadora, pasó, sabe algo? No, ¿No? Bueno, pero sé que está porque ya lo mandó Marci, estuve copiada en el mail antes que empezara el cuatrimestre, lo enviamos, ¿sí? Pero también está en el campus para quienes lo quieren imprimir o ver en formato digital, ¿sí? profe, Sí, yo tengo el material que me dieron del año pasado. ¿Es el mismo? bastante parecido, quizás hay alguna cosita que no tengas, Ay, como Singer seguro que está, eh, Henry Cherokee también debe estar. Tenés que ver si está lo de economía social que te digo. Mira, cotejalo con el del campus. La mayoría está. Siempre bueno, agregamos, gracias. siempre agregamos alguna cosita, pero la mayoría está porque es la base. ¿Sí? O cambiamos alguna cosa, pero en este caso estos autores están. Bueno, y ahí lo que les proponían el día de hoy es en realidad que podamos introducir la unidad de esta manera, de formato online, y además les voy a subir material en el campus para que ustedes puedan ir viendo la perspectiva de la economía social y solidaria, ¿sí? O la perspectiva de la economía sustantiva. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Quería hacer una introducción de este tipo, así online, hablando con ustedes, porque buenas tardes, María, estoy intentando que sea Henry quien dé el tema, ¿sí? Si no, yo no hay problema, pero está bueno cuando lo da él porque viene, primero que Henry Cherokee, que es el autor de Economía Comunitaria, es trabajador social, se recibió, él es peruano, se recibió en otro país, pero después vino aquí a hacer una maestría en Economía Social y Solidaria acá, con José Luis Coraje, en la Universidad de General Sarmiento, y luego se quedó acá. Y bueno, lo que escribió de economía comunitaria está en vínculo, está relacionado
con su trayectoria como trabajador social ahí, como licenciado en trabajo social, entonces siempre me gusta que tenga un encuentro con los estudiantes de la materia, porque, bueno, al venir, al tener la misma disciplina, la misma profesión que ustedes, hay coincidencias y hay cosas interesantes que aporta él que no puedo aportar yo por la profesión en sí, ¿no? Y también por haber vivido en espacios en donde la economía comunitaria tiene cierto peso. Entonces es diferente la perspectiva que él tiene. Él lo escribió con otra autora, Valeria Mutuberrea, que también la conocemos, pero eh, es más interesante la perspectiva de él, justamente por esto que les digo, ¿no? Por su profesión y también por vivir y haber convivido, haber conocido, haber estudiado en distintos ámbitos la economía comunitaria. Y siempre eso tiene un plus, tiene un valor que me gustaría que ustedes lo puedan tener, ¿no? Como hicimos con otros estudiantes. Así que eso me queda confirmar con él a ver si puede. Y bueno, siempre lo estiro hasta que pueda para que efectivamente lo tengan, pero bueno, si después ya más allá de esta unidad no lo podemos tirar. Vamos a intentar que sea la semana que viene y vemos en qué modalidad para que efectivamente sea él el que la pueda dar. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Hay algo que me quieran preguntar, consultar sobre esto? ¿Sobre lo que trata la unidad 4? Bueno, ahí entonces les nombro, la unidad 4 se llama Orígenes de la Economía Social en Europa y en América Latina. ¿Y por qué vemos esto? ¿Cuál es la intención de poder ver esto en este momento? Bueno, justamente es reconocer o conocer cómo es la historia de la economía social y lo que buscamos es, bueno, que veamos cómo nació en otros lados. En este punto nosotros decimos la economía social en el norte, ¿no? El contexto socioeconómico en el que nació, esto es en el siglo XVIII y XIX. Ahí nacieron los precursores del cooperativismo y el mutualismo. Y luego también empezamos a tratar de ver cómo esto se relaciona con nuestro país en sí mismo, con nuestro continente, pero con nuestro país. Porque sabemos que luego aparecieron las primeras experiencias cooperativas en el Río de la Plata, con la venida de esos inmigrantes europeos, que no solo traían su persona, su familia, su capacidad de trabajo, sino que también traían sus prácticas. Y esas prácticas no se implementaron exactamente igual que lo que se hacía en sus países, pero tienen la impronta de esa organización vinculada a la economía social. Eh, y bueno, también ahí tenemos que ver qué pasaba en nuestro continente, ¿no? Y bueno, en nuestro continente lo que más estudiado está es el tema de la economía comunitaria, que tiene mucha coincidencia con la economía social, pero que es bien propia del continente latinoamericano, ¿no? De América Latina. Y esta economía comunitaria tiene sus principios y sus instituciones, y bueno, allí podemos ver entonces cómo hay una cierta coherencia o cierta cohesión y coincidencia con la economía comunitaria y la economía social. En ambas, tanto en la economía social como en la economía comunitaria, tratamos de ver su proyección actual, ¿no? ¿Qué cosas persisten hoy en día de esa historia de ambas visiones de la economía? Los autores que vemos para esto son Paul Singer, en su texto que se llama Economía Solidaria, Chiroque Solano Henry y Mutuberrea Lazzarini Valeria, en el texto que se llama Procesos de construcción de otras alternativas, desarrollo y planteamiento de la economía social comunitaria en América Latina. Y también vemos un material que es una cartilla de economía social y solidaria que escribimos Marcela Bastarrecha, que es la profe de esta materia a la mañana, y yo, ¿sí? En el material que les subí está la carátula, y en la carátula está puesto, en la carátula de la unidad, está puesto también
el texto de Rosman, Alejandro y Vázquez Blanco, Juan Manuel, pero bueno, es la introducción a mirar la economía de otra manera. Nosotros ya lo vimos en la anterior unidad, ¿sí? ¿Se entiende? Yo igual me Sí, parece que la voy a bajar y la voy a cambiar, porque confunde eso. Así que espérenme que cuando cortamos la comunicación la cambio para nosotros, porque si no se pueden confundir buscando de nuevo ese material que ya lo tenemos. Es una pena. Y pongo el otro tal como se llama. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? sí, Yo estoy grabando, ¿no? Sí, estoy grabando. Bueno, y ahí un poco contarles qué van a encontrar en cada uno de estos autores, que sería la introducción de esta unidad, porque los autores de la economía comunitaria y de la economía social presentan los antecedentes de las visiones económicas diferentes, ¿no? Nos presentan en realidad los fundamentos. ¿M? Entonces, en principio, el autor Paul Singer, que habla de la economía social en Europa, eh, es un autor que gusta llamar a esta economía social como economía solidaria, ¿no? Y él habla de la solidaridad en términos de poder acompañar a aquellos que han sido más desfavorecidos, ¿no? O los menos favorecidos. Y consiste, y él presenta la idea de que la economía solidaria muchas veces cumple en contextos de muchas eh, incertidumbres, incertidumbres, cumple el rol de insertar socialmente a esos actores. Y plantea que la economía solidaria, tal como se ve en el continente europeo hoy en día, en el norte, tienen como antecedentes al cooperativismo llamado cooperativismo obrero, que surgió en realidad en las luchas de resistencia contra la revolución industrial. Y esto fue a lo largo del siglo XIX, del siglo XX. Esta, esta perspectiva fue desarrollada, implementada por primera vez con unos personajes muy pintorescos de la historia de la economía solidaria, eh, que son pensadores a los que se les llamó pensadores utópicos, ¿sí? Por la forma de mirar el mundo y lo que querían que fuese el mundo. Uno de los más importantes, uno de los más conocidos, fue Robert Owen. ¿M? Posiblemente fue el más importante iniciador de lo que hoy es el movimiento llamado movimiento socialista, ¿sí? Otro de los autores, otro de los pensadores es Fourier, por ejemplo, Charles Fourier, o Saint-Simon, otro autor. Eh, y estos autores, estos últimos que les nombré, Robert Owen, por ejemplo, fue más practicante de la economía social y solidaria, ¿no? Ponía el cuerpo, buscaba formas alternativas de generar eh, eh, actividades económicas. En cambio, Fourier, el conde de Saint-Simon o Henry Rouvard, ¿qué planteaban? Bueno, eran más pensadores, escribían más sobre cómo debería ser la economía social, o sea, desarrollaron como las escuelas de pensamiento, ¿no? Los fundamentos de cómo se tenía que pensar. Owen, por ejemplo, buscaba llevar adelante esta práctica. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, Robin Owen, en su momento histórico, él trabajaba en la industria textil, eh, y bueno, en esa industria textil trató de aplicar cómo esto podía, cómo se podía desarrollar una industria distinta, ¿no? Eh, y así con varias cosas, ¿no? Porque, bueno, Owen
fue iniciador del tema de- de los sindicatos, y bueno, el cooperativismo revolucionario fue como de alguna manera creado por él, fue liderado por él, y bueno, empezó a colapsar juntamente o justamente con cuando los sindicatos sufrieron lo que se llamó paros patronales, y bueno, hubo diferentes mecanismos o luchas que fueron frenando el movimiento más social para la inserción del capitalismo un poquito más salvaje, más fuerte. Eh, entonces, la historia de la economía social y solidaria en el norte no es una historia pacífica, sino que fue una historia que ha tenido muchas luchas, y en el marco de esas luchas han podido ir desarrollando una perspectiva distinta de la economía social. También podemos ver una primer cooperativa o la primer cooperativa del mundo, que fue la cooperativa de Rochdale, o bien llamada Pioneros Equitativos de Rochdale. Rochdale era un lugar, ¿sí? Y que empezó como una cooperativa de consumo, o sea, quienes se nuclearon en esa cooperativa se nuclearon para poder comprar o acceder a los alimentos en un momento en que los alimentos estaban muy caros. Los que conformaron esa cooperativa eran trabajadores, sin embargo, siendo trabajadores, teniendo un salario, no lograban comprar los alimentos necesarios para el sostenimiento de su propia vida, y la de su familia. Entonces se organizaron para comprar por mayor y poder comprar a mejores precios. Y esto pasó hace muchísimo tiempo, en 1844. ¿Mm? Eh, una decena de obreros formaron esta cooperativa, que empezó, como les decía, como una cooperativa de consumo y de aplicación de ahorro en toda la región, y fueron teniendo cada vez más asociados. Fíjense que empezaron con algunas decenas en 1844 y en 1864 ya eran 4.747 miembros. Y bueno, y así fueron creciendo y creciendo, porque, bueno, era de interés, era necesario para ese momento poder acceder a los alimentos de una manera más económica. Em, Esta cooperativa es considerada como la primera cooperativa del mundo, y ahí hay un desarrollo histórico de los principios, cómo se organizaron para decir, bueno, estos son los principios con los que nos vamos a manejar, y cómo se organizaron para que eso comercialmente tuviera éxito, ¿no? Entonces, cuando vemos de qué manera nació la economía social y solidaria en Europa, em, no nació de los desempleados primeramente, sino que nació en realidad para cubrir una necesidad que tenían personas que estaban empleadas. ¿Mm? Entonces, trataban de resolver una necesidad que en ese momento era la necesidad del alimento, ¿no? Con el tiempo se dieron cuenta que podían también organizar otras cosas desde allí. Después los vamos a ver con más detenimiento. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, ¿Sí? Bueno, Singer nos cuenta esta historia, ¿sí? En su texto nos cuenta esta historia. Nos cuenta cómo fueron naciendo las diferentes experiencias en América, en Europa, en el continente del norte, y lo que ustedes van a encontrar en la plataforma en un ratito son, en forma pedagógica, ¿no? El relato de alguna de estas experiencias, ¿eh? Además de que pueden leer el texto, que puedan tener algún relato de cómo nació cada una de estas experiencias, cada una de estas experiencias, y bueno, se hace más llevadero también entenderlas y comprenderlas. Después, como les comentaba, tenemos el texto de la economía comunitaria. La economía comunitaria, que la desarrolla Henry Cherokee y Valera Mute Berrea, es una economía que
estaba presente en Latinoamérica, en las sociedades primitivas, ¿no? Que era la forma de organización económica que tenían estas comunidades, que en realidad em, históricamente permitieron resolver las necesidades de esos miembros. Entonces, la historia de América cuenta con prácticas ancestrales y cosmovisiones, como decíamos antes en la perspectiva de Albó, que perduran hasta hoy. Em, Sabemos que el sistema económico Inca, por ejemplo, condensaba prácticas de maneras muy complejas, ¿no? No era sencilla la organización Inca, era muy avanzada, ¿no? Y se basaba en el modo de producción comunal, teniendo como unidad básica a lo que ellos llamaban aylus, ¿sí? Eran estas organizaciones, que era un grupo humano unido a través de un lazo sanguíneo y vinculaciones sociales que viven en un territorio, ¿sí? Eh, y toda esta eh, organización estaba vinculado a lo que se llama propiedad comunitaria, o sea, no estaba eh, vinculada a la propiedad privada, ¿eh? Conserva la propiedad comunitaria de la tierra y de la fuerza de trabajo colectiva. Entonces, eso genera principios e instituciones que regulan diferente el modo de producción y de la vida. Entonces, bueno, es interesante la perspectiva de la economía, de la economía comunitaria, eh, la economía comunitaria en América Latina, porque te presenta una mirada distinta de la economía, ¿no? De la que nosotros estamos acostumbrados. María me dice, se me cortó internet. Bien. Bueno, entonces no avanzo tanto con Cherokee porque, como les dije, lo introduzco porque quiero que él lo pueda explicar. Sobre esto no van a encontrar en la plataforma. Lo que vamos a encontrar en la plataforma que complementa la clase de hoy es de la economía, el nacimiento de la economía social en Europa, ¿sí? Pero quería introducirles lo que nos va a contar Cherokee después. Y después nosotros vemos el otro texto, que es el Marcel y mío, en donde hablamos un poco más de la economía social y solidaria aquí en Argentina, ¿no? O en Brasil, Uruguay, la perspectiva que hay más acá, que son países que han tenido otra historia de industrialización, ¿no? Diferente a la perspectiva andina. Sin embargo, bueno, hay una perspectiva diferente a lo que es el capitalismo y lo vemos, profundizamos ese aspecto en particular, ¿sí? Dudas, consultas, preguntas. Bueno, agarra hasta todos, como les decía. ¿Hay alguna consulta, duda? Tapo para que no escuchen tanto la tos. No, profe, por ahora se entendió. Bien. Bueno, entonces, para comentarles lo que, como les decía hoy, el día de hoy tenía esta primera introducción en forma online para que contarles cómo viene, cómo es, para decirles lo de las notas, que sabía que iban a estar ansiosos con eso. Y lo que va a suceder ahora es que nosotros en un cachito cortamos esta transmisión, esta conexión. Yo subo este video a la plataforma por los compañeros, a las compañeras que no se pudieron sumar. Y también les subo las experiencias, las explicaciones del texto de Paul Singer, que no es alguien explicando, sino que es el desarrollo de la experiencia, de lo que él presenta en su texto, ¿entienden? Una explicación de los pioneros de Rochdale, una explicación de Robert Owen y de los socialistas utópicos. Son como pequeños micros, son chiquitos, y cada uno cuenta la experiencia de ese pensador. Porque, bueno, pedagógicamente es más sencillo que solo leerlo. Entonces ustedes pueden mirar esos videos y, bueno, después cuando tomen el texto de Singer es mucho más sencillo también hacer ese recorrido, ¿sí? ¿Alguna consulta, duda? ¿Alguien que haya entrado tarde y no comprenda lo que estoy diciendo?
¿no? Bueno, bueno, entonces vamos a hacer así. Yo ahora, por lo de voy a hacer así con los. Para la próxima clase, lo que se va a leer, lo que se va a ver, es en realidad una generalidad del texto de Singer nuevamente y economía comunitaria. Cherokee, Singer. Esos son los dos. ¿Sí? Es Singer, Cherokee para la próxima clase. Eso es lo que me dice Adriana. Después me dice Araceli, no dijimos la fecha del recuperatorio, pero bueno, todavía no saben quién aprobó, quién no. Ahí con quiénes aprobaron y quién no, con los que no aprobaron, ponemos la fecha del recuperatorio. ¿Se acuerdan que lo hacemos con el conjunto de los que no aprobaron, no con todos? Porque si no nos dice quién puede y no, gente que por ahí no tiene que recuperar. Y el que estoy grabando, sí, estoy grabando. Porque esto lo voy a subir a la plataforma para que el que no entró por cualquier circunstancia pueda tenerlo y también se lo voy a pasar a- el link a Cintia para que se lo suba. ¿Sí? Ujú. Bueno, ¿alguna consulta más? No, No. Bueno, entonces voy a ir cortando acá. Primero voy cerrando lo que estoy grabando.